¿Qué tal, amigos de Último Estreno? ¿Cómo estáis? Saludos cordiales de José Carlos Fernández. Bienvenidos, bienvenidísimos a una nueva videocrítica en nuestro canal de YouTube Último Estreno, el canal dedicado al mundo del cine. He tardado varias semanas desde que se estrenara la película El Poder del Perro antes de hablaros de ella, de daros mi opinión, mi reflexión sobre un film que en principio no creí realmente, aunque han pasado más de una década desde que la directora Jane Campion no dirigiera, desde su última película hasta la que ha hecho ahora, hasta El Poder del Perro, ha pasado todo este tiempo y bueno, tenía una cierta lógica que hubiera un determinado interés en ver su película. Pero no creí nunca que iba a despertar, iba a generar tanto interés, tanta gente hablando del Poder del Perro. Y tanta gente que además no recuerda, me imagino que será una cosa inconsciente, porque cuando escriben no dice sí, porque fue la directora del piano, sino que se habla como de una película que ha nacido de ciencia infusa, como una película que se esperaba desde hace un montón de años, pero no ha sido así, porque ¿quién ha escuchado hablar de la película? No del libro, pero de la película El Poder del Perro, antes de estrenarse durante estos años. Nadie, quizás los masoquistas seguidores de Jane Campion, una directora que fue capaz hace ya muchísimo tiempo de castigarnos con esa película tan absurda que fue El Piano, pero que al 90% de los que me estáis ahora mismo viendo, pues os encantó. Una cosa tan surrealista como una señora con un abandonada ahí porque iban a venir por ella en una playa con un pedazo de piano de cola, con una niña coñazo dando la lata constantemente y una señora que no hablaba. ¡Maldita la mierda con ella! ¡Que se caiga de cabeza, maldito barro hirviendo! Que llevan a recogerla, tenía que ir con su piano siempre, unas historias, una cosa absolutamente absurda, una tontería, aparte de una cosa absolutamente aburrida. Yo hice ya hace varios años lo que ya dije hace muchísimo venía diciendo en la radio, ¿no? Que a mí lo del piano de verdad es que yo no entiendo cómo puede haber fans y cómo puede haber verdaderos seguidores de la película El Piano, a excepción de esa gente que cree que el cine son una colección de imágenes bonitas. Cuando una película es aburrida, mala, o una película le falta realmente lo que tiene que tener una película, que es movimiento y guión, que son dos partes fundamentales, lo que se suele decir es que esa película es preciosa, esa película es muy bonita. Es lo que se dice cuando las películas tienen fotogramas muy bonitos. ¿Qué es lo que pasa al piano? Claro, sí, Jane Campion, igual que le pasa en El Poder del Perro, es una directora preciosista, ahora hablaremos de ello, una directora que cuida muchísimo las disposiciones de los elementos delante del objetivo y cuida muchísimo la estética, la fotografía. Pero el cine, insisto, es sobre todo guión y movimiento. El guión del piano es para quemarlo en plaza pública. Y en este caso, en El Poder del Perro, como me he visto obligado ante la cantidad de gente que ha opinado de ella a verla, porque me daba una pereza extrema, pues la he visto, y ya pues os traigo este comentario. Vamos a meternos ya absolutamente en materia. The little lady made these. I did, sir. Well, Brother Phil? Bueno, convendrán conmigo incluso los grandes defensores del Poder del Perro que desde luego lo que está claro y es objetivo es que no hace falta tanto tiempo para contar lo que se cuenta en esta película, o, en todo caso, no es necesario dirigir una película con ese tempo narrativo para contar lo que se cuenta. Volvemos a sufrir lo que ocurrió con El Piano. Tenemos todos, eso es objetivo, que estar de acuerdo, en que como el cine es movimiento y dinamismo, no se puede hacer una película en donde nos detengamos constantemente en cosas preciosistas, en detalles, en cosas que hacen que la película se ralentice enormemente en lo que está contando. Y eso es lo que le ocurre en principio, lo principal que le ocurre al poder del Perro. Una cosa es un cine cocinado a fuego lento, como se dice utilizando una expresión bastante manida ya, y otra cosa es la recreación vacía de momentos guionísticos y la autocomplacencia lograda por un academicismo técnico tan perfecto que ya raya en lo impostado. El Poder del Perro es una película que podía haber sido, pero no fue, no lo es, y es por culpa de Jane Campion.
Es un film tan preciosista como plumbeo, y además, entre medias, narcisista. Se gusta, y eso le resta naturalidad y, por supuesto, dinamismo. Te mira por encima del hombro regodeándose en excesos de tiempo en numerosas escenas. Tan larga la escena del inicio de la película, tanta madre en el piano interpretando el mismo temita, Phil cuando se corta la mano y el reguero de sangre cae sobre el trigo, un plano absolutamente innecesario. Ya nos hemos enterado ya que se ha cortado, ya lo hemos visto. Y terminamos teniendo la sensación de haber visto una historia con mucha miga, turbia, tóxica, sacrificada por la obcecación de Jane Campion en demostrarnos lo bien que ella cree rodar. Rodar no es hacer cine, porque en el cine, como su propia palabra significa, es movimiento. Y al poder del perro le falta dinamismo para contar una historia que poco más podemos decir para no caer, evidentemente, en los spoilers. De lo que va la película ya la habéis leído por ahí, la habéis visto, detallar los actores y todas esas cosas, y quiénes son y qué es lo que han hecho, eso lo leéis en otros sitios. Ya sabéis que en Último Estreno no hablamos de los actores, de lo que han hecho uno por uno, ni nada de eso. De lo que va, sí, todo no va a ser un debe en la película, también hay un haber, la película tiene un contenido. Es una película que cuando yo hablo de lo tóxico y hablo de ese contenido que oscuro, hablo de una historia que realmente en el fondo da para mucho, pero que, insisto, se castiga todo por un onanismo cinematográfico de la directora. Se sacrifica toda esa historia porque todo quede absolutamente bello y todo quede precioso. Tienen que haber cosas, esa colocación de planos de los personajes, esa fotografía, esa a veces teatralidad en los grupos de personajes, cómo están colocados en un lugar, en una posición del cuadro de la cámara, cómo está a lo mejor él, cómo está ella en un momento dado, cuando están hablando ella y el pusilánime de su marido, el triste de su marido, o ella cuando se encuentra con Phil en el camino, la historia de su hijo. Y es una historia que tiene miga porque ahí, en el fondo, no puedo contar mucho para no castigaros adelantándoos lo que ocurre, ¿no? Pero ahí, en su haber, tiene un tratamiento bastante elegante y bastante elíptico y de temas tan importantes como la homosexualidad. Aquí estamos en el caso de unos deseos masculinos que no se reflejan claramente en la película como ocurre actualmente en el cine, que es lo fácil de hacer, sino que está muy elegantemente tratado, no con la intención de censurar, sino con la intención de contar la historia de una manera realmente imaginativa y realmente metonímica, podríamos decir, si queréis que emplee un término literario, la utilización de algo que no se ve, de algo que no estamos viendo, pero que al espectador se le deja intuir hasta que poco a poco en la historia vamos entrando, viendo que además, aparte de la homosexualidad presente en algo que no esperamos y en alguien que no esperamos, hay también una historia absolutamente mortal de asesinato y una historia bueno, pues que, insisto, no quiero hablar más porque ya la voy a destrozar, pero que culmine francamente bien desde el punto de vista guionístico. Es una pena que eso se cuente de una manera tan lenta, tan aburrida, y que se cuente sin sangre. Y hay, dentro del apartado de los aspectos técnicos tan estupendos, hay algo que sí que lo tengo que decir, con el que no estoy de acuerdo tampoco con lo que se ha dicho por ahí, con colegas que estoy hablando de la película. Johnny Greenwood es el autor de la banda sonora, el compositor que ahora está de moda, que fue, como sabéis, uno de los componentes destacado de Radiohead, del grupo Radiohead. Bueno, Johnny Greenwood hace una banda sonora que no entiendo por qué se está diciendo que se tiene que nominar al Oscar. A ver, la banda sonora de la película es una banda sonora átona, amarga en momentos dados, cuando salen determinados personajes del film que los distingue, los relaciona muy bien. Es una banda sonora que desde el principio te está indicando además la amargura de lo que está ocurriendo y lo que va a sobrevenir. Pero es una banda sonora que es tan eléctrica, tan rápida, la utilización del banjo y de instrumentos de manera tan mecánica, tan matemática. Es una música tan minimalista, tan repetitiva, que el ritmo de la música no va con el ritmo de la película. La película es tan lentísima, cuando la música es tan rápida y la música es tan eléctrica cuando suena, que a mí me desconcierta. Es como si
a ver, como si a Memorias de África, en lugar de ponerle música de John Barry, le hubieran puesto música de Tangerine Dream, por decir una tontería, ¿no? Pero quiero decir, en este caso, ocurre lo mismo, ¿no? O como si a la película Speed, una película de acción, le hubiéramos cogido y le hubiéramos puesto una música de John Barry bailando con lobos, ¿no? Es decir, hay que cuadrar, y ahí no me cuadra esa música que, a pesar de tener en el haber ese reflejo de los personajes en algún momento, ese tema que distingue al niño delicado que protagoniza la película junto con la madre y todo eso, al niño que va a ser el hilo conductor de la última parte de la película, ¿no? Ese hilo tóxico conductor, por decirlo de alguna manera. Pero no me parece que la música sea una música adecuada para una película con un tempo narrativo tan lento, de verdad. Me parece que van inconexos, son dos cosas absolutamente inconexas. Y eso es algo que me hace rechazar el papel que tiene la música la música en esta película. Es una pena de todas maneras que El poder del perro sea una película que tengamos que disfrutar en pantalla pequeña. Es una película que, a pesar de que no la va a salvar la pantalla de cine, el ritual de estar delante de una pantalla grande quizá le hubiera conferido una visión un poco distinta, hubiera ayudado a quitar tanto lastre de tanta lentitud en las imágenes, tanto fotograma inútil y tanta colocación de cámara sin que nada ocurra y tanto preciosismo. Es una lástima, porque verla en televisión lastra la película de una manera tremenda. Pero el producto que nos encontramos está hecho para Netflix, así que es lo que hay, es lo que tenemos. Y si estás haciendo un producto para Netflix, tienes que saber lo que estás haciendo. De todas maneras, insisto, Campion ya viene precedida por un tipo de cine en el que ella, como he dicho anteriormente, se gusta sobre todo, y en el que todos tenemos que decir, mira qué bien hace todo ella, mira qué bien rueda por encima de lo principal en el cine: movimiento y guión. En fin, que de todas maneras, dentro de lo que hay en el panorama cinematográfico, si sois capaces de soportar las 2 horas que dura la película, alguna cosita vais a encontrar en ella. Así que ponedla en la lista por si queréis verla, no de las primeras, pero por lo menos tenerla ahí aparcada, y si algún día tenéis un huequito de 2 horas, pues la veis. Porque, insisto, no deja de ser una pena, porque es una historia que hoy día faltan guiones en el cine, es lo principal que falta. Lo técnico se consigue con grandes equipos. A veces incluso parece mentira que con la cantidad de gente que hay que te hace efectos especiales o que te mimetiza una época o te hace un decorado, parece mentira que hoy incluso en eso se falle. Pero realmente lo que falta en el cine es saber cómo tienes que contar una película, saber cómo tienes que dirigirla dentro del tiempo acordado y, sobre todo, historias que contar. Y esta es una historia que habrá que buscar el libro, independientemente del cine, independientemente de la película, porque yo no lo he leído, para leerla, porque tiene su miga. Bueno, queridos amigos, saludos cordiales de José Carlos Fernández. Dentro de poquitas horas os voy a llevar otro vídeo, pero esta vez nos vamos a ir sin que sirva de precedente a la televisión. ¿Por qué? Porque hay una serie de televisión que produce David Fincher, cuya parte que vemos en todos los capítulos se ha hecho en España y se ha hecho en Cádiz. Sí. Pero eso será dentro de varios días, ya os lo contaré. Saludos de José Carlos Hernández en Último Estreno. Ya sabéis, si no os habéis suscrito al canal, suscribíos y dadle al pulgar para arriba en el vídeo en el que hablamos del poder del perro. Hasta el siguiente.